que por primera vez en la historia del órgano superior de fiscalización, y yo creo que de algunos años para acá, se han hecho observaciones a todas las cuentas públicas, de manera fehaciente, puntual, señalando pliegos de cargos, señalando responsabilidades, señalando acciones resarcitorias, acciones de control interno de carácter administrativo. Y por eso cuando se discute ese tema de que nosotros aquí limpiamos las cuentas públicas, yo le digo a quienes piensan así que están totalmente equivocados. Y los que lo hacen con conocimiento de causa lo hacen de mala fe. Nosotros aprobamos el dictamen que contiene la cuenta pública. ¿Y qué contienen las cuentas públicas? Los informes técnicos y financieros que mandó el OSFE, porque así lo dice la Constitución también, que nos tenemos que basar en la calificación en esos informes. No somos instancia de solventación de irregularidades, ni de que aquí vino un alcalde o un funcionario y nos trajo que la factura donde comprueba y nosotros le damos trámite. Eso no ocurre ni puede ocurrir porque no somos instancia para ello. El órgano tiene que proceder ahora y lo va a hacer con todo su pliego completo. Ya si en enero, en febrero, marzo, en el proceso de solventación los funcionarios solventan parte, mucho o todo de lo que estaban observados, esa es una responsabilidad del OSFE. Lo que nosotros tenemos conferido como facultad es darle al OSFE todos los instrumentos para que pueda hacer su trabajo, que fue lo que hicimos. A mí se me contestaba por Rullán, y muchos de ustedes lo recordarán, cuando le decíamos, ¿por qué no interpusiste denuncia penal contra tal? Y fácilmente se lavaba las manos diciendo, porque no me lo autorizó el Congreso. Ahí sí había impunidad por el Congreso. Ahí sí había, por eso nosotros cuestionábamos en aquel entonces las cuentas públicas, porque no nada más iban maquilladas, iban con todos los elementos para que el órgano no pudiera actuar penalmente contra muchos de ellos. Y nosotros ahora no únicamente le señalamos esa leyenda, sino que procedimos a especificarle, en el caso del pliego de cargos, que es la parte más grave, y las acciones resarcitorias, que informe del seguimiento puntual de cómo lo va haciendo al Congreso. Y las inspectoras tienen la obligación ahora de que le demos un seguimiento puntual a lo que va a hacer. Entonces, nosotros no estamos absolutamente avalando nada de eso, simplemente debemos avanzar para que las cuentas públicas no sean aprobadas ni reprobadas. Las cuentas públicas, como lo dice la Constitución, deben ser calificadas, pero por tradición se ha puesto así, por la lógica parlamentaria de que todo dictamen que se somete a la consideración de la Asamblea, pues va en un sentido a favor o en contra. Y por analogía parlamentaria se ha seguido ese procedimiento. Así que yo por eso cuando dije de que me siento con quien quieran a revisar los dictámenes que nosotros aprobamos, los dictámenes, nosotros no aprobamos las cuentas públicas, se le modificó la redacción. ¿Qué contienen esos dictámenes? La cuenta pública que mandó el OSFE. Con las irregularidades no le movimos absolutamente nada. Ustedes lo recordarán que se maquillaban aquí las cuentas públicas, se le quitaban acciones resarcitorias y luego el OSFE decía, pues es que ya el Congreso le quitó eso. Pero nosotros no le quitamos una sola coma a nada, y en el caso de la cuenta de Huimanguillo, pues tiene un estatus neutro, porque no se aprobó la calificación del dictamen, se regresó a comisiones. Ahora la comisión inspectora número 3 va a tener que revisar de nuevamente, convocar a sus integrantes a una sesión para volver a elaborar un dictamen en un sentido como lo determine la comisión. Pero yo les digo una cosa, así el Pleno hubiese reprobado una cuenta pública o no, es exactamente el mismo efecto. Alcaldes que se les aprueban cuentas públicas, que llevan años pagando las acciones resarcitorias, que fueron sancionados, que fueron inhabilitados, y otros regresan el dinero. Yo he platicado con muchos de ustedes ese tema que en lo personal a mí no me parece, pero está así diseñada nuestra fiscalización superior, de que si el funcionario regresa en el dinero, no hay responsabilidad penal. Eso a mí me parece grave, pero así está diseñado, y no son leyes que vienen inclusive desde la Constitución. En la Auditoría Superior de la Federación, se agarran a un funcionario que se robó 20 millones de pesos y al siguiente día los lleva y los pone, queda resarcido el daño a la hacienda pública. Esa es la prioridad que se ha establecido en toda la evolución que ha tenido nuestra fiscalización superior en México, en lo federal y en las 32 entidades federativas que lo siguen. ¿Por qué? Porque entonces los funcionarios dicen, bueno, y si no pago, pues a ver, ¿qué propiedades tienes? Tienen propiedades, tienen ranchos, tienen casas. Se les embargan las propiedades para que paguen por la vía civil.
no hay sanción penal. Las sanciones penales van en otro sentido, cuando los funcionarios cometen delitos penales en el proceso de solventación. Por ejemplo, había funcionarios que falsificaban facturas antes, entonces son delitos penales, entonces el órgano tenía que presentar la querella penal. Y así sucesivamente, ocultamientos de información, hasta delincuencia organizada puede haber, se coluden 5 o 6 funcionarios para hacer un fraude a la hacienda pública, se puede llegar a la calificación de delincuencia organizada. Hay muchos delitos que se pueden cometer en todo el proceso de solventación. Lo deseable sería que alguien que abiertamente hay un faltante de dinero pudiera responder penalmente. Esa es mi interpretación, pero no está diseñada así la ley, ni en lo federal ni en lo estatal.